Sientes un frío que no es de este mundo, un gélido abrazo que te atraviesa los huesos, y sabes con una certeza absoluta que algo te está escaneando, midiendo cada pulgada de tu cuerpo, cada rincón de tu alma. Tu mente grita, pero tu cuerpo no obedece, ni siquiera puedes cerrar los ojos. Mi nombre es Mateo Solano. Esta historia, o más bien este calvario, comenzó hace unos 3 años en la vereda La Esmeralda, un pequeño y olvidado rincón en las montañas cerca de Salento, Quindío, Colombia. Había ido a ayudar a mi tío Jorge a renovar una vieja finca cafetera que había heredado, un lugar que el tiempo y la soledad habían reclamado para sí. Yo soy instalador de sistemas solares, así que pensé que sería una buena oportunidad para probar algunos equipos y de paso echar una mano a la familia. La casa era de bareque, con paredes gruesas y viejas que olían a tierra húmeda y a tiempo detenido. Estaba alecada, rodeada por cafetales y una espesa vegetación que engullía el sonido, dejando el silencio como único compañero constante. Por las noches, la oscuridad era tan densa que parecía tener peso, una manta impenetrable que te envolvía. Al principio, la quietud era agradable, un contraste con el ruido constante de la ciudad. Pero pronto, ese silencio comenzó a sentirse opresivo, como si la naturaleza contuviera el aliento. Fue entonces cuando empecé a notar las luces. Eran débiles al principio, destellos azulados y fríos que danzaban en la cima de las serranías distantes. Siempre en el mismo lugar, siempre con la misma intensidad espectral. Parecían moverse con una inteligencia propia, una danza perezosa que me erizaba la piel sin saber por qué. Al principio, lo atribuí a la fatiga, a mi imaginación jugándome una mala pasada en la soledad. Pero las luces persistieron noche tras noche, recordándome su presencia inquietante. Una noche el aire se volvió pesado, eléctrico. No era una tormenta, sino una tensión inexplicable que se colaba por las grietas de la casa. Me había quedado solo, mi tío Jorge había ido al pueblo por provisiones y no regresaría hasta el día siguiente. El silencio se profundizó, no solo en la casa, sino fuera también. Los grillos, las ranas, el canto lejano de las aves nocturnas, todo se apagó. Era un silencio absoluto, sobrenatural. De repente una luz, no era lejana esta vez, comenzó a escurrirse por las delgadas rendijas del tecado de zinc, una luz lechosa, blanquecina, que parecía líquida, como si el propio cielo se estuviera derritiendo sobre mí. No era cálida, no era reconfortante. Era una luz fría, casi helada, que se desparramaba por mi habitación iluminándola de una forma antinatural, proyectando sombras alargadas y distorsionadas de los muebles, de mi propio cuerpo sobre la pared de bahareque. El corazón me martilleaba en el pecho. ¿Qué demonios era eso? Intenté gritar, pero la garganta se me secó. Un miedo primitivo, ancestral, me invadió por completo. Me quedé inmóvil, observando cómo esa sustancia lumínica se expandía lentamente por el piso de tierra apisonada, pulsando con una vida extraña. Al día siguiente, con la luz del sol, todo parecía una pesadilla lejana, una alucinación producto del agotamiento. Pero el terror permanecía anidado en mi pecho. Fui a hablar con don Pedro, el vecino más cercano, un hombre viejo con ojos que habían visto demasiado. Le conté lo de las luces en la sierra y lo de la luz líquida en mi cuarto. Don Pedro me escuchó con una seriedad grave, asintiendo lentamente mientras fumaba su tabaco. «Eso que viste en las montañas, muchacho, son las luces del Moán», dijo su voz ronca, apenas un susurro. El Moán cuida la tierra, los tesoros escondidos, los secretos antiguos, y cuando anda cerca de las fincas viejas buscando algo o a alguien, se manifiesta así. Anda sondeando, buscando una entrada. Te vio solo, Mateo, y no le gusta que la gente se quede sola en estos lugares. Quiere ver qué escondes, qué buscas. No lo desafíes, no lo mires directamente si lo encuentras de nuevo. Su mirada te deja helado. Las palabras de don Pedro me calaron hondo. El Moán. Había oído historias de viejo, cuentos de espanto para niños, pero nunca las había tomado en serio. Ahora el nombre se sentía como una sentencia. Esa noche, el miedo era palpable, una niebla fría que se arrastraba por la casa. Cerré puertas y ventanas, sabiendo que era inútil, pero buscando un vano consuelo. Me acosté con la vista fija en el techo, esperando. El aire de la habitación se volvió gélido, un frío que me penetraba hasta los huesos a pesar de las cobijas. Podía ver mi propio aliento. Y entonces sucedió. Una luz, esta vez esférica y compacta, de un blanco lechoso pero intenso, comenzó a manifestarse. No entró por la ventana, ni por la puerta, ni por el techo. Simplemente se materializó, atravesó la pared de bahareque como si no existiera, flotando en el aire de mi habitación. Era silenciosa, absolutamente muda. Me quedé paralizado en la cama, incapaz de mover un solo músculo. Mi boca estaba abierta en un grito silencioso.
El corazón se desbocó, latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. Podía sentir el pulso en mis oídos, ensordecedor. La bola de luz se movió lentamente hacia mí, girando sobre sí misma. A medida que se acercaba, la temperatura descendió aún más, un frío tan extremo que me quemaba, me congelaba al mismo tiempo. Pude sentir el vaho de mi respiración en el aire, denso y blanco. La luz se detuvo justo encima de mí, a unos centímetros de mi rostro. De ella comenzaron a emanar pequeños feixes de luz, como delgados rayos láser que empezaron a recorrer mi cuerpo. Desde la cabeza a los pies, la sensación era indescriptible, como si me estuvieran disecando en vida. Podía sentir cómo cada uno de esos haces me atravesaba, no físicamente, sino energéticamente. Era una inspección minuciosa, invasiva, violenta. Sentía cada célula de mi cuerpo expuesta, examinada, violada. Un zumbido agudo y eléctrico comenzó a perforar mis oídos. Un sonido que no parecía provenir de la luz, sino de dentro de mi propia cabeza. La parálisis era total. Mi mente era un torbellino de pánico puro, pero mi cuerpo era una estatua inerte. Las lágrimas brotaron de mis ojos, vacando por mis sienes heladas, lo único que podía mover. La luz tardó lo que pareció una eternidad en completar su escaneo, cada feixe deteniéndose en algún punto específico de mi torso, de mis piernas, de mis brazos. Finalmente, el zumbido se intensificó hasta volverse ensordecedor, el frío se hizo insoportable, y la bola de luz, con un último y vibrante resplandor, se elevó lentamente y se desvaneció de la misma forma que apareció, atravesando la pared. La parálisis se rompió entonces. Caí en la cama, temblando incontrolablemente, cadeando, el cuerpo dolorido, la garganta desgarrada por los gritos contenidos. No recuerdo haberme dormido, solo recuerdo el agotamiento. El terror, cuando desperté, el sol ya estaba alto. La casa se sentía extrañamente normal, pero yo no lo estaba. Mi cuerpo estaba lleno de marcas. Círculos morados, casi perfectos, se extendían por mi pecho, mis brazos, mis piernas. Y en la planta de mi pie derecho, una quemadura, una ampolla dolorosa, con forma irregular, como si algo extremadamente frío o caliente, no sé cuál, se hubiera posado ahí por un instante. Y el zumbido. Aún lo escuchaba. Un sonido eléctrico y constante en lo más profundo de mis oídos. No lo pensé dos veces. Recogí mis cosas lo más rápido que pude, mi mente en un estado de pánico puro. No le di explicaciones a mi tío Corque, solo le dije que no podía quedarme, que algo me obligaba a irme. Él me miró con una expresión de comprensión sombría, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Huí de esa vereda como si el diablo mismo me persiguiera. Sin mirar atrás, con el zumbido en mis oídos y el frío del Moán aún en mis huesos, me fui a Medellín, a la ciudad, buscando el ruido y la multitud, esperando que pudieran ahogar el terror que llevaba dentro. Desde entonces el zumbido no ha cesado. Es una presencia constante, un recordatorio sutil pero incesante de lo que viví. Me despierto por las noches con la sensación de un frío antinatural y la certeza de que no estoy solo. A veces, en la oscuridad, juro ver esos destellos azulados en las esquinas de mi visión. No sé qué me hizo, qué buscaba o qué encontró, pero sé que ese algo me marcó, me cambió. Vivo con el temor constante de que una noche la luz lechosa y líquida se escurra de nuevo por mi techo, o que la esfera silenciosa atraviese la pared y vuelva a escanearme, dejándome de nuevo indefenso, sabiendo que el Moán, o lo que sea que habita en esos lugares olvidados, aún me tiene en la mira. Lo que vi esa noche no tenía rostro, y lo que me vio a mí tampoco. Mi nombre es Alejandro. La historia que voy a contarles ocurrió hace unos 10 años, en una noche de Jueves Santo, en un tramo olvidado de la antigua Ruta 40, allá en la provincia de Salta, Argentina. Yo trabajaba como repartidor de repuestos automotrices, y mi ruta me llevaba por caminos que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían, conectando pequeños pueblos y fincas aisladas. Esa Semana Santa había sido particularmente exigente, con pedidos urgentes que no podían esperar. Era una tarde de finales de otoño, el sol ya empezaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y morados sobre las siluetas imponentes de los cerros. Yo iba con mi camioneta cargada hasta los topes, atravesando un tramo de camino de tierra y piedra suelta, conocido por los lugareños como el Sendero del Viento. Un nombre poético, pensaba, hasta que uno lo experimentaba en carne propia. Era un lugar donde el celular no tenía señal, donde uno podía pasar horas sin ver un alma, donde el silencio era tan profundo que te dolía los oídos. De repente, sin aviso, la camioneta dio un tirón violento. El motor tosió, se ahogó y se apagó. Un silencio instantáneo me envolvió, tan denso y pesado que me pareció ensordecedor. Intenté encenderla de nuevo, una y otra vez, la llave girando inútilmente, el motor negándose a arrancar. Empecé a sentir un escalofrío, no por el frío que ya empezaba a calar, sino por la inexplicable falla.
Unas horas antes, mi camioneta había estado perfecta. La oscuridad no tardó en caer, rápida y sin concesiones en esas latitudes. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré sumido en una negrura absoluta, solo rota por la tenue luz de mis faros y la luna creciente que empezaba a asomarse, débil y pálida. El aire se volvió gélido y el viento, que hasta entonces había sido una brisa leve, comenzó a aullar suavemente entre los arbustos secos y las rocas, un lamento solitario que parecía llevarse mi cordura. Saqué mi linterna, bajé de la camioneta y revisé el motor. No soy un experto mecánico, pero sabía lo básico. Todo parecía estar en orden, los cables conectados, nada obvio roto. Lo intenté de nuevo, sin éxito. La impotencia se apoderó de mí. Estaba completamente solo en la inmensidad de esa noche, en un camino que muy pocos transitaban. El pensamiento de que podía pasar la noche allí a la intemperie me heló la sangre. Volví a la cabina, encendí la radio esperando encontrar alguna señal, algún consuelo, pero solo había estática. Apagué los faros para ahorrar batería y me quedé allí en la penumbra, escuchando mi propia respiración agitada y los sonidos del desierto nocturno, el crujido de las ramas, el susurro del viento, el lejano ulular de algún animal que no supe identificar. La sensación de estar siendo observado crecía con cada minuto que pasaba. No había nadie, lo sabía, pero mis sentidos gritaban lo contrario. Ya cerca de la medianoche, cuando mis párpados empezaban a pesarse por el cansancio y la frustración, una luz débil y anaranjada apareció en la distancia, en el mismo camino por donde yo había venido. Al principio pensé que era otro vehículo, una esperanza fugaz, pero no, la luz no era constante, titilaba, se movía de una forma extraña, demasiado vaga para ser un coche, demasiado errática para ser algo normal, y no era una sola luz, eran varias docenas, moviéndose en fila como antorchas. Una ola de inquietud me invadió. ¿Quién estaría por aquí a estas horas, en este lugar olvidado, con antorchas? A medida que se acercaban, un olor empezó a llegarme, débil al principio, luego más intenso, dulce y empalagoso. Era el inconfundible aroma a velas de cera quemándose y a flores de cementerio, de esas que se decan en los altares de los difuntos. Un olor tan fuera de lugar en ese camino polvoriento que mi estómago se revolvió, mi corazón comenzó a golpear desbocado en mi pecho. Me pegué al asiento, intentando hacerme pequeño, rezando para que no me vieran, aunque mis faros apagados quizás no eran un buen escondite. La procesión de luces se acercaba cada vez más y con ellas ahora podía distinguir las siluetas. Eran personas. No eran personas, eran figuras, cerca de 40 de ellas, moviéndose con una lentitud y un silencio sepulcral que no era natural. Vestían túnicas, o lo que parecían túnicas, de un color grisáceo y encardido, como si hubieran sido sacadas de la tierra. No hablaban, no hacían ruido al caminar, solo ese rasposo sonido del viento y el crujido ocasional de alguna rama bajo sus pies, un sonido que parecía amplificarse en el silencio absoluto de la noche. El aliento se me cortó en los pulmones. Eran espectros. Ánimas, el terror más puro y primario se apoderó de mí, inmovilizándome. Pasaron junto a mi camioneta, una tras otra, sus figuras espectrales moviéndose con una parsimonia macabra. Cada una de ellas llevaba una vela o una pequeña antorcha, la llama parpadeando débilmente, proyectando sombras alargadas y danzantes en la oscuridad. Traté de no mirarlas directamente, de desviar la vista, pero la curiosidad y el pánico eran más fuertes. Mi mirada se enganchó con una de las figuras que pasaba justo al lado de mi ventanilla. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa, como cera derretida, pálida y sin rasgos. No había piel, no había expresión, solo una masa informe, escalofriante. Era como si la oscuridad se hubiera tragado sus facciones o como si nunca las hubieran tenido. Un grito se atascó en mi garganta, un terror mudo que me dejó sin aire. Pensé que era el fin, que me llevarían con ellos. Sentí un frío recorrer cada centímetro de mi piel, no el frío del viento, sino uno que venía de dentro, de muy dentro. Cerré los ojos con fuerza, deseando despertar de esa pesadilla, que todo fuera un mal sueño producto del cansancio. Pero el olor a cera y a muerto seguía ahí, y el murmullo de sus pasos silenciosos seguía pasando junto a mí. La fila parecía interminable. Y entonces, cuando ya casi todas las figuras habían pasado, vi al último. Era el más alto de todos, encorvado, su sombra proyectándose aún más larga y distorsionada por la luz de la luna. Cargaba una cruz de madera oscura, ruda, como si hubiera sido arrancada de la tierra. Este ser se detuvo justo al lado de mi cabina. No se movía. Permaneció inmóvil y sentí su mirada, una mirada que trascendía la falta de rostro, que se clavaba en mí a través del cristal. Era una presencia opresiva, antigua, cargada de un dolor y una ira que me hicieron temblar incontrolablemente.
La vela que sostenía en su mano tembló y por un instante la tenue luz iluminó el lugar donde debería haber estado su cara. Solo había un vacío, una negrura absoluta, más allá de la cera, como un pozo sin fondo. No había ojos, pero sentí que me veía, que me juzgaba, que sabía que yo estaba allí. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. Quise gritar, quise arrancar, quise morir, pero no pude moverme. Mi cuerpo era una prisión de terror. Finalmente, con una lentitud que me pareció ensañamiento, el ser giró su cabeza sin rostro, siguió al resto de la procesión y se perdió en la oscuridad del camino. El olor a cera se disipó con el viento. Las luces desaparecieron. Solo quedó el silencio, aún más pesado y amenazante que antes. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizado. El resto de la noche pasó en una neblina de pánico. No pegué ojo. No me atreví a moverme. Esperé al primer rayo de sol como el náufrago espera a tierra firme. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, tiñendo el cielo de un azul grisáceo y revelando el paisaje seco y rocoso, sentí un ligero alivio, pero el terror seguía clavado en mis huesos. Con manos temblorosas, intenté arrancar la camioneta una vez más. Esta vez, contra todo pronóstico, el motor cobró vida con un suave ronroneo. Funcionó, como si nada hubiera pasado. No lo podía creer. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás, hasta el primer pueblo que encontré, un puñado de casas llamado Las Palmas. Apenas llegué, busqué al mecánico del pueblo, un hombre mayor llamado Don Raúl, conocido por su habilidad para arreglar cualquier cosa. Le conté lo de la falla, omitiendo la parte de la procesión. Él revisó la camioneta y no encontró nada grave, solo un fusible. Uno de los fusibles se había derretido, pero de una manera extraña, como si se hubiera consumido lentamente, quemado por dentro, sin dejar rastro de un cortocircuito normal. No era algo que él hubiera visto antes. Mientras Don Raúl trabajaba, un viejo del pueblo que estaba sentado en el porche de la tienda, mascando coca. Me miró con sus ojos acuosos y me preguntó por qué tenía esa cara. Le conté de la camioneta, de la falla inexplicable en el sendero del viento. No dije nada de las luces ni de las figuras. Él me escuchó, asintió lentamente y luego, con una voz rasposa por el tiempo y el tabaco, dijo: «El Jueves Santo es mala fecha para andar por esos caminos, hijo. Esa es la ruta de las ánimas, el viejo sendero por donde llevan a los olvidados. Hace mucho tiempo, una enfermedad se llevó a mucha gente de por aquí y los enterraron a la vera del camino, donde caían. Sus almas no descansan, caminan, buscando algo que perdieron o quizás buscando a alguien a quien llevar, especialmente en noches como la de ayer, cuando el velo entre este mundo y el otro se hace más fino. Y dicen que si una de ellas te mira, no te olvida, que su cara o la falta de ella se te queda grabada para siempre. Y su frío, el frío de la muerte, se te mete en los huesos. Desde ese día nunca más volví a conducir por el sendero del viento. Y cada vez que cierro los ojos, incluso 10 años después, puedo ver la figura encorvada, sin rostro, y sentir esa mirada gélida que me atravesó hasta el alma. Hay lugares en este mundo donde el tiempo se pudre y las almas de los muertos se niegan a descansar. Yo estuve en uno de ellos, y lo que me encontré no era de este mundo. Mi nombre es José. Esta historia sucedió hace unos 5 años en las profundidades de la provincia de Salta, Argentina. Yo trabajaba como comerciante de chatarra, comprando viejos fierros y maquinaria en desuso por todo el país. Un día me llegó el dato de una estancia abandonada, conocida como Estancia Los Lamentos, en el remoto Valle de la Desolación. Se decía que había equipos agrícolas antiguos que el dueño actual quería liquidar a precio de ganga. El viaje era largo y tortuoso, por caminos de tierra que se perdían entre cerros resecos y quebradas olvidadas. La soledad se sentía pesada, casi tangible, a medida que me adentraba en ese paisaje lunar. Mi fiel Ford F100, ya con sus buenos años encima, ruquía con esfuerzo, levantando nubes de polvo rojizo que cubrían todo a su paso. Cuando finalmente llegué, el sol ya empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y violetas opresivos. La estancia Los Lamentos era exactamente eso, un lamento petrificado. La casa principal, de adobe y madera, estaba en ruinas, con ventanas ciegas y un alero de galería que parecía a punto de colapsar. Los galpones aledaños, donde supuestamente estaba la maquinaria, no se veían mejor. Un silencio sepulcral envolvía el lugar, un silencio tan profundo que mis propios pasos sobre la tierra seca parecían estruendosos. Apenas bajé de la camioneta, sentí un frío inexplicable, una especie de humedad gélida que me caló hasta los huesos a pesar del calor del día. El aire era denso, pesado, como si arrastrara siglos de sufrimiento y olvido. Había un olor rancio, a moho y a algo más. Algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. La primera cosa extraña que noté fue la silla de balancín en la galería de la casa principal.
Era una silla antigua, de madera oscura y gastada, que se movía ligeramente con la brisa. O eso pensé. La observé un momento, la brisa era casi nula, pero el balancín seguía su vaivén lento y monótono. Sentí una punzada de incomodidad, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío ambiental. Decidí ignorarlo, era solo una silla vieja en un lugar abandonado. Me acerqué a los galpones, esquivando arbustos secos y espinosos que parecían rasgar el aire. Los portones chirriaron con un gemido metálico cuando los abrí, revelando un interior oscuro y cubierto de telarañas gigantes. La maquinaria estaba allí, oxidada y polvorienta, pero valiosa. Saqué mi libreta y mi lápiz, y empecé a hacer un inventario mental, intentando concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada sombra, cada crujido de la madera vieja de la casa principal me ponía los pelos de punta. Cuando terminé de revisar, ya era casi de noche. Decidí que lo mejor era volver a la ciudad y regresar al día siguiente con una grúa para cargar la chatarra. La oscuridad llegaba rápido en ese valle desolado, y la idea de pasar la noche allí solo no me atraía en lo más mínimo. Subí a mi camioneta, giré la llave y nada, el motor ni siquiera hizo un intento. Volví a probar una y otra vez, pero la Ford F100 estaba muerta. La batería, que había estado perfecta toda la mañana, se había descargado por completo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Revisé los bornes, los cables, todo parecía estar en orden. Era inútil. Estaba atrapado. La noche cayó como un telón pesado, envolviendo la estancia en una oscuridad absoluta. No había luces de pueblos cercanos, ni estrellas que pudieran perforar esa negrura. Solo la luna, una uña pálida en el cielo, que apenas ofrecía un resplandor fantasmal. Me resigné a pasar la noche dentro de la camioneta, intentando mantener la calma. Cerré las ventanillas, aseguré las puertas y me acurruqué en el asiento del conductor, con la esperanza de que el amanecer llegara pronto, pero el sueño no venía. Cada sonido se magnificaba en el silencio, el crujido de la madera, el viento que silbaba entre los resquicios de la casa, el aleteo distante de algún animal nocturno. Sentía con una certeza espeluznante que no estaba solo. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se dirigieron una y otra vez hacia la galería de la casa principal. La silla de balancín seguía allí, una silueta oscura contra la aún más oscura fachada. Y entonces lo vi. Sentado en la silla de balancín, completamente inmóvil, había una figura, un hombre. Vestía un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro por completo, sumiéndolo en una sombra impenetrable. Era una figura espectral, apenas un contorno más denso en la noche, pero su presencia era abrumadora. No se movía, no hacía ruido, simplemente estaba sentado, observando, o al menos eso sentía. Podía sentir sus ojos fijos en mí a pesar de no verlos. Un sudor frío me recorrió la espalda. Quería gritar, quería huir, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La respiración se me atascó en la garganta. Pasaron las horas, o me parecieron horas. La figura no se movió ni un centímetro. Era como una estatua viviente, una presencia congelada en el tiempo. Mis músculos dolían de la tensión. Mis ojos ardían por no parpadear, pero no podía apartar la vista de ese ser. Sentía el corazón martillearme en el pecho, un tambor sordo de pánico puro. La luna siguió su camino, y la oscuridad pareció hacerse más densa alrededor de la figura, como si absorbiera la poca luz que había. De repente, con una lentitud exasperante, la figura levantó un brazo. No era un movimiento fluido, era mecánico, antinatural, como el de una marioneta. El dedo enguantado apuntó directamente hacia el suelo, justo frente a la galería donde se unía con la tierra. Al mismo tiempo escuché algo, un sonido raspante y metálico. Ras, ras, ras. Venía de la parte trasera de mi camioneta. Algo estaba arañando la chapa. El pánico se disparó a un nivel insoportable. Quería encender el motor, quería prender las luces, pero la camioneta estaba muerta y mis manos temblaban incontrolablemente. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, como uñas largas arrastrándose sobre el metal. Clang, clang, un golpe seco y profundo que hizo vibrar el vehículo, y la figura, inmóvil otra vez, seguía señalando el suelo. La noche se hizo eterna. Los arañazos continuaron intermitentemente, a veces fuertes, a veces suaves, como si la cosa estuviera tanteando, explorando. Yo me acurruqué, temblando, rogando por el amanecer. Mis ojos estaban fijos en la figura del sombrero, que no había bajado el brazo, su dedo seguía apuntando hacia el suelo. Finalmente, los primeros rayos del sol se asomaron por el horizonte, tiñendo el valle de un gris pálido. La luz tenue disipó lentamente las sombras más profundas. Miré hacia la galería. La silla de balancín estaba volcada, patas arriba, en el mismo lugar donde la figura había estado sentada. No había rastro del hombre de negro. Desesperado, giré la llave de la camioneta.
Para mi asombro, el motor encendió a la primera con un ronroneo potente. No esperé un segundo más. Puse primera y salí de ese lugar maldito a toda velocidad sin mirar atrás, levantando una polvareda que parecía querer borrar mis huellas. Conduje sin parar hasta que vi un pequeño puesto de venta de empanadas y mate, muchos kilómetros de distancia al borde de la carretera. Necesitaba un café, o algo que me devolviera a la realidad. Un anciano de rostro curtido por el sol, con una mirada sabia y melancólica, me sirvió un mate amargo. Mis manos aún temblaban mientras sostenía la calabaza. Empecé a contarle, casi balbuceando, lo que había vivido. El viejo me escuchó con una calma que me inquietó. No mostró sorpresa alguna. Cuando terminé, sorbió su mate y me dijo, con una voz rasposa: «A la estancia Los Lamentos. De seguro fue el coronel Valeriano Rocas. Se dice que fue un hombre cruel, sin piedad. Hizo fortuna con la sangre y el sudor de sus peones, y para que la tierra no se le escapara de las manos, hizo un pacto con el Supai, el diablo de estas tierras. La leyenda cuenta que, para sellar el trato y asegurar que su espíritu jamás decara esas tierras, enterró vivos a varios de sus trabajadores más leales en los cimientos de la galería de la casa. Querían firmar el trato para que la tierra lo anclara a la propiedad, para que su riqueza nunca lo abandonara. Y desde entonces su alma, o lo que queda de ella, ronda por ahí vigilando, y cuando apunta al suelo es que quiere mostrarte dónde están enterrados. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Me levanté para irme con el terror renovado. Al subir a mi camioneta, mis ojos cayeron sobre la ventanilla del lado del conductor. Allí, en la capa de polvo que cubría el cristal, pude verlas, 4 marcas de dedos, largas, delgadas, anormalmente largas. Estaban a una altura de al menos 2,5 metros desde el suelo, y no eran de dedos humanos. Si el silencio te abruma en la ruta y la noche se vuelve más negra que la propia muerte, reza, porque quizás ya sea demasiado tarde para escapar de lo que te espera en la oscuridad. Mi nombre es Ricardo, y esta historia me persigue desde hace 10 años. Sucedió en una de esas noches de viernes interminables, allá por las rutas desoladas de la provincia de Mendoza, Argentina, cuando el único sonido era el motor de mi viejo camión y el viento helado que bajaba de la cordillera. Era una entrega más rutinaria, de esas que uno hace 1000 veces sin pensar, pero esta vez se desvió. Había tomado un atajo para ahorrar unos kilómetros, una carretera de ripio casi olvidada que serpenteaba entre viñedos y campos secos, y que pasaba inevitablemente junto al viejo cementerio de los Olivos. Siempre me había parecido un lugar lúgubre, con sus cruces inclinadas y sus tumbas casi devoradas por la tierra y el tiempo, pero nunca le di más importancia que a un paisaje más. Esa noche, sin embargo, el aire se sentía distinto, pesado, frío de una forma antinatural que te calaba los huesos a pesar de la calefacción. Mi radio, que momentos antes tocaba un chamamé alegre, empezó a fallar. Primero, un chirrido agudo que me hizo pegar un brinco. Luego, un silencio absoluto. Ni estática, ni ruido blanco, nada. Era como si el camión hubiera entrado en una burbuja donde el sonido simplemente no existía. Y fue justo ahí, mientras mi mirada se perdía en la oscuridad del camino sin fin, que la vi, agachada, en la banquina a no más de 50 metros de las recas oxidadas del cementerio. Al principio pensé que era un animal, un perro grande o una vaca descarriada, aunque su forma era demasiado angulosa, demasiado retorcida para ser algo vivo. Era una sombra grisácea contra el asfalto gastado por la luna, con unos brazos desproporcionadamente largos que se apoyaban en el suelo como patas delanteras. Disminuí la velocidad, mi corazón ya martillando en el pecho, sin saber por qué, pero sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. A medida que me acerqué, esa cosa comenzó a enderezarse lentamente. Sus extremidades se desenredaron con una lentitud espeluznante, revelando una figura esquelética, como si el viento hubiera arrancado la carne de sus huesos. Era alta, muchísimo más alta de lo que hubiera imaginado. Su piel era de un color ceniza enfermizo, casi translúcido, y donde debería haber habido un cuello, solo había una protuberancia deforme que sostenía una cabeza. Fue entonces cuando giró su rostro hacia mí, un rostro humano, o lo que alguna vez había sido uno, descompuesto, la piel estirada y tirante sobre los pómulos afilados, la mandíbula caída en una mueca eterna. Pero lo que me heló la sangre, lo que se grabó a fuego en mi memoria, fueron sus ojos. 2 orbes de un amarillo brillante e intenso, que resplandecían con una luz malévola en la penumbra. No había pupilas, solo ese brillo gélido que me miraba sin parpadear. Y el olor, Dios, el olor.
Un hedor insoportable a carne putrefacta mezclado con azufre, que se coló por las ventilaciones y me llenó las fosas nasales, provocándome náuseas. Mi pie se resbaló del acelerador y el camión, por inercia, se detuvo unos pocos metros delante de la criatura, paralizado, completamente inmóvil, mi mente gritando que aquello no podía ser real, que era una alucinación. Cansancio, lo que fuera, pero el frío en mis venas, el pánico visceral me decía otra cosa. Intenté moverme, arrancar, giré la llave una y otra vez y el motor no respondía. Solo un clic desesperante vacío que se repetía sin cesar. La criatura dio un paso, después otro. No caminaba, no, se movía con una especie de deslizamiento antinatural, su cuerpo inclinándose hacia adelante, sus largos brazos casi arrastrándose por el suelo. Esos ojos amarillos no me decaban, sentía cómo me traspasaban el alma, la desesperación se apoderó de mí. Volví a girar la llave, esta vez con toda mi fuerza, y con un estruendo y un quejido agónico el motor finalmente cobró vida. Pisé el acelerador a fondo, el camión rugiendo y levantando polvo en la noche. No miré el espejo retrovisor, no me atreví, pero la sensación de que me seguía era palpable. Un instante después, escuché un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo pesado se hubiera estrellado contra el paragolpes. Miré por el espejo lateral y lo vi, corriendo, sobre sus 4 patas, esas extremidades tan largas, con una velocidad que desafiaba toda lógica. Su cuerpo se movía con una agilidad grotesca, el rostro descompuesto y esos ojos amarillos fijos en mí. Estaba ganando terreno. Sus dedos, largos y huesudos, casi alcanzaban la lona. Otro golpe, más fuerte. Sentía el temblor en el camión. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Apreté el acelerador aún más, los viejos neumáticos chillando mientras tomaba la curva que me sacaría de la vista del cementerio. Por un segundo pensé que lo había logrado. El espejo estaba vacío, pero la tranquilidad duró poco. Escuché un rasguño metálico horrible, como garras arrastrándose por la chapa, y un impacto seco contra la cabina, justo detrás de mi oreja. Podía sentir su peso, su presencia infernal sobre el camión. Mis manos se aferraron al volante con tal fuerza que los nudillos estaban blancos, los ojos amarillos. Juraría que los sentía respirando en mi nuca. No sé cuánto tiempo duró la persecución. Fueron minutos, pero se sintieron como una eternidad congelada en el terror. El camino parecía no terminar nunca. Mis músculos estaban tensos, la garganta seca, y el hedor a muerte seguía impregnando el aire de la cabina. Finalmente vi las luces de la vieja estancia de mi tío, Don Manuel. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio al ver una casa. Giré bruscamente, el camión derrapando en la entrada de Ripio, y me detuve de golpe justo frente al galpón. Abrí la puerta y salté. Las piernas me fallaban. Corrí hacia la casa, casi tropezando, sintiendo todavía la presencia detrás de mí, pero cuando miré hacia atrás ya no había nada, solo la oscuridad y el silencio, un silencio que esta vez era un bálsamo, aunque no del todo tranquilizador. Mi tío, un hombre de campo curtido y pocas palabras, salió alarmado por el ruido, me vio pálido, temblando y no dijo nada, me hizo entrar, me sirvió un mate amargo y esperó a que yo pudiera hablar. Le conté todo, cada detalle, mi voz temblaba. Y cada palabra que salía de mi boca me hacía revivir el horror. Cuando terminé, él no se rió, no me miró con incredulidad, solo asintió lentamente, su rostro grave. Era el animero, Ricardo dijo con voz áspera, mirando el fuego del hogar. Dicen que los viernes en luna llena su alma vaga por ahí. Un bruco de esos que hacían pactos con lo oscuro, de los que leían el futuro en las entrañas de los animales. Lo enterraron en tierra no santa, dicen, sin ritos, para que su alma nunca encontrara la paz, y ahora busca compañía, o lo que sea que hacen esas cosas. Pasé la noche en la estancia de mi tío, dormí poco atormentado por las imágenes de esos ojos amarillos. A la mañana siguiente me armé de valor para ir a ver el camión. Cuando me acerqué, el olor, el mismo olor a putrefacción y azufre, todavía persistía en el aire alrededor del vehículo. Y en la chapa lateral, justo por encima de la rueda trasera, había marcas profundas de garras, 5 surcos largos, como si un animal gigante y huesudo hubiera intentado aferrarse a la carrocería. Atravesaban la pintura y se hundían en el metal, como si la carne del camión también hubiera sido desgarrada, y en el paragolpes trasero otro golpe y un rastro de algo que parecía lodo reseco, pero con una textura extraña, como ceniza mezclada con sangre vieja. Jamás volví a pasar por ese ataco, jamás, y hasta el día de hoy el recuerdo de esos ojos amarillos me persigue, siempre, especialmente en las noches de viernes.
Si alguna vez sientes un frío que te perfora los huesos en una carretera solitaria, incluso con el aire caliente de la noche, no mires por el retrovisor, no te atrevas a mirar. Mi nombre es Ricardo. Lo que les voy a contar sucedió hace unos 7 años, en lo profundo de los llanos orientales de Colombia, en esa inmensidad verde que se extiende entre Villavicencio y Puerto Gaitán. Era una noche de agosto, pegajosa y llena del zumbido de los insectos, pero con una luna llena que bañaba el paisaje de plata y sombras largas. Yo manejaba mi viejo Mac, un caballo de batalla que conocía cada bache y cada curva de esa ruta como la palma de mi mano. Llevaba una carga de ganado para el matadero de Bogotá y el viaje era largo, monótono, solo roto por el rugido constante del motor y el crepitar ocasional de la radio. Esa noche, sin embargo, no fue como las demás. Había algo diferente en el aire, una quietud anormal que se filtraba incluso dentro de la cabina ruidosa. Los grillos, que normalmente formaban una sinfonía ensordecedora, parecían haberse callado de repente. La sensación comenzó como un hormigueo en la nuca, luego un escalofrío que me subió por la espalda, a pesar de que la ventanilla estaba abierta solo un poco y el aire de la noche era templado, incluso cálido. Era un frío anómalo, un frío que no venía del exterior, sino de alguna parte de adentro, un frío que olía a tierra mojada y a miedo viejo. Me froté los brazos, pensando que quizás estaba cansado, que la soledad de la carretera me estaba jugando una mala pasada. Entonces la vi. A lo lejos, justo en el linde de una curva que se abría a un tramo recto y desolado, se erguía una figura solitaria. Una mujer. Vestía algo blanco o lo que alguna vez fue blanco, ahora cubierto de tierra y deslucido por el tiempo. Su cabello era una maraña oscura que le caía sobre los hombros, enredado y sucio, moviéndose apenas con el soplo del viento imperceptible. La luna la iluminaba de frente, pero no pude distinguir sus rasgos. Parecía estar esperando de pie inmóvil a la orilla del camino de tierra que se desviaba del asfalto principal. Mi primer instinto fue la preocupación. En esa zona, a esas horas, una mujer sola en la carretera era sinónimo de peligro. ¿Propio o ajeno? Frené lentamente el camión, haciendo rechinar los frenos de aire en el silencio denso. El motor se mantuvo encendido, un pulso rítmico que me anclaba a la realidad. Bajé la ventanilla, el aire cálido y espeso de la noche entrando de golpe, disipando momentáneamente el frío inexplicable. La mujer seguía allí sin moverse, sin alzar la cabeza. No pedía ayuda con gestos, ni caminaba hacia mí. Solo estaba allí como una estatua viviente. Oh, no viviente. Un escalofrío me recorrió de nuevo, más intenso esta vez. Mi mano se aferró al volante, los nudillos blancos. Algo no estaba bien. Mi corazón empezó a golpear con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo en mis oídos. Algo dentro de mí gritaba que me fuera, que no me detuviera por nada del mundo, pero la curiosidad, o quizás la culpa, me mantuvo allí anclado. Acerqué más el camión. Las luces altas iluminando directamente a la figura. Fue entonces cuando el horror se me clavó en los huesos como un cuchillo helado. No había pies. La mujer no tenía pies. Su vestido sucio y desgarrado caía hasta el suelo, pero debajo de él no había calzado, ni tobillos, ni siquiera la sombra de unos pies. Sus piernas terminaban justo donde deberían empezar los tobillos, en un borrón difuso, como si se disolviera en el aire. O nunca hubiera estado completa. Flotaba. Sí, flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo polvoriento sin tocarlo, sin dejar huella alguna. El aire dentro de la cabina se volvió gélido de repente, tan frío que mi aliento se empañó en el parabrisas. Mis músculos se tensaron hasta el punto del dolor. La mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro, Dios mío, su rostro, no tenía rasgos. Era liso, sin piel, como cera derretida o carne estirada. Pero lo más aterrador eran los ojos. No había ojos, solo 2 agujeros negros y vacíos, infinitamente profundos, que me miraban sin verme, que absorbían toda la luz a su alrededor. Y la boca, no era una boca, era una cicatriz cosida con hilos gruesos y oscuros, como si alguien la hubiera silenciado para siempre, un surco grotesco en esa superficie lisa. El terror puro me invadió, un miedo primario que me paralizó por un segundo que pareció una eternidad. Mi mente gritaba «corre, huye», pero mi cuerpo no respondía. La mujer o lo que sea que fuera esa cosa empezó a moverse. No caminaba, no corría, se deslizó por el aire sin hacer el menor ruido directamente hacia el camión. Su movimiento era fluido, sobrenaturalmente rápido, como si el viento la empujara sin esfuerzo. En ese instante la parálisis se rompió. Mis manos temblorosas agarraron la palanca de cambios y la metieron en primera. Mi pie pisó el acelerador a fondo, el motor del Mac rugió con una furia desesperada. Las ruedas traseras patinaron en la tierra suelta, levantando una nube de polvo que lo envolvió todo. El camión dio un tirón hacia adelante, arrocándome contra el asiento.
Miré por el espejo retrovisor tratando de ver si se había quedado atrás. Pero no, ahí estaba. Al lado de la ventanilla del conductor, flotando a la misma velocidad que el camión, con esos agujeros negros fijos en mí. Su rostro liso estaba a centímetros del vidrio, y yo podía sentir el frío que irradiaba, incluso a través del metal y el cristal. Su mano, larga y huesuda, con uñas oscuras y puntiagudas como garras, se extendió hacia la manica de la puerta. Pude ver cómo sus dedos se cerraban, intentando girarla, intentando abrirla. El pánico se apoderó de mí. Gemí o grité, no lo sé, mi voz se ahogó en mi garganta seca. Aplasté el acelerador aún más, el viejo Mac tembló y rugió, pero la figura no se quedaba atrás. Seguía allí pegada a la ventanilla, sus garras arañando la chapa de la puerta. Escuché el sonido. Un chirrido metálico, agudo y prolongado, como si un clavo gigante estuviera rasgando el acero. Cada raspada era un golpe directo a mi cordura. Di a ver las marcas que dejaba, surcos profundos en la pintura, llegando hasta el metal desnudo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Pensé en mi familia, en la vida que dejaba atrás. Estaba seguro de que era mi fin. No había forma de escapar de algo así, de algo que desafiaba todas las leyes de la física. Las luces del camión bailaban en la oscuridad, la carretera un túnel interminable de terror. Mis ojos estaban fijos en la carretera. Pero mi visión periférica no podía evitar verla, flotando, arañando, implacable. De repente una luz amarilla, débil pero constante, apareció a lo lejos. Una hacienda. No me lo pensé dos veces. Giré bruscamente el volante, el camión se tambaleó y se salió del asfalto, tomando un camino de tierra que llevaba hacia la luz. Rezaba a todos los santos que conocía, rogando que me dejara en paz. El chirrido de las garras en la puerta se hizo más fuerte, más desesperado. La velocidad del Mac se redujo un poco en el camino de tierra y pude sentir cómo la fuerza que intentaba abrir mi puerta aumentaba. El camión se detuvo de golpe frente a un portón de madera cerca de una casa de campo. La luz de una bombilla colgaba del porche. Miré a mi lado. Se había ido. Desapareció tan rápido como había aparecido. Solo quedaba el frío. Un frío que ahora llenaba la cabina y el silencio, un silencio sepulcral, solo roto por mi respiración entrecortada. Me quedé allí temblando incontrolablemente durante lo que parecieron horas. Finalmente la puerta de la casa se abrió y un hombre viejo, con un sombrero de ala ancha y una cara arrugada, salió. Era don Pedro, el mayordomo de la hacienda. Me conocía de vista, solía parar allí a veces por agua o un café. Me vio pálido, temblando, y supo que algo andaba mal. Se acercó al camión con esa calma que solo tienen los que han visto mucho en la vida. Mis manos no paraban de temblar mientras intentaba abrir la puerta. Él la abrió por mí. Apenas pude balbucear algunas palabras, señalando el lugar donde ella había estado. Don Pedro no dijo nada al principio. Solo miró la puerta del camión. Sus ojos se fijaron en las marcas. Esos surcos profundos, las garras grabadas en el metal. Inconfundibles. Se llevó una mano a la barbilla, suspiró. Con una voz grave y resignada me dijo que lo que había visto era Isabel. Una mujer que hacía muchísimos años había vivido en una pequeña finca por esos rumbos. Su marido, un hombre celoso y cruel, le había cortado los pies por una infidelidad que solo existía en su mente enferma. La dejó desangrándose en el camino, esperando socorro, pero nadie llegó a tiempo. Murió allí. En la soledad de la noche, pidiendo ayuda sin poder huir con sus pies mutilados. Su espíritu, me dijo don Pedro, vaga por esas carreteras, atrapado en el mismo lugar donde su vida fue brutalmente arrancada, buscando eternamente lo que le fue negado, una forma de escapar, de moverse, de encontrar paz. Y si se acerca a un vehículo es porque quiere entrar no para pedir ayuda, sino para arrastrarte a su misma desesperación, a la misma eternidad de su tormento. Miré las marcas de las garras en mi camión. Estaban allí innegables, la prueba física de una pesadilla. El frío aún se aferraba a la cabina y a mi piel y a lo más profundo de mi alma. Esa noche mi vida cambió para siempre. Cada vez que tomo la carretera, especialmente de noche, siento el frío, ese frío que no es de este mundo. Y cada vez mi mirada se desvía instintivamente al espejo retrovisor, temiendo ver de nuevo esos agujeros negros que flotan en la oscuridad, siempre buscando una puerta que abrir, una forma de arrastrarte a su soledad infinita.